religiosos. Con o sin Cristo en el corazón, siempre deseamos adorar algo. La imagen de Dios en el hombre, aunque está corrompida, señala nuestro claro interés de vida, y es adorar al Señor. No importa el país o la cultura, y mucho menos el grado de desarrollo. Existen miles de religiones, filosofías y todo tipo de creencias que van desde primitivas religiones animistas hasta sofisticados sistemas de religión. Si usted y yo lo miramos, la definición universal de la palabra religión está relacionada con un conjunto de creencias, normas de comportamiento, ceremonias, tipos de oraciones o de acercarse a Dios, sacrificios que son determinados por un grupo humano y por el que el hombre reconoce que tiene una relación con la divinidad. Puede ser un dios o varios dioses. Lo que debemos decir es que las religiones, aunque sean diferentes y aunque unas y otras difieran, se clasifican en dos grandes categorías. Una a partir del obrar del hombre y por otra parte la religión que se establece a partir de Dios. Aunque a veces la que parte de Dios quisiera que las personas la torcieran y que Dios hiciera lo que los hombres quieren. En toda religión distinta al cristianismo bíblico, el hombre consigue la salvación por sus esfuerzos. Por ejemplo, los budistas buscan el nirvana. Los musulmanes entran al paraíso a través de 5 pilares. Los mormones a través de la búsqueda de la divinidad en el bautismo, en la membresía a la iglesia, aceptando las enseñanzas de su fundador o de sus sucesores, yendo a ceremonias a un templo. Esos son los mormones. Pero también están los testigos de Jehová, tratando de obtener la vida eterna por medio de la moralidad y de su compromiso con la expansión puerta a puerta. Esos son los testigos de Jehová. También tenemos a los católicos romanos que buscan la salvación por medio de la misa, los sacramentos, los rezos y las buenas obras que cooperan con la gracia para permitirle a las personas ir al cielo. Y bueno, en algunos casos, purgatorio sí, dependiendo de quién dirija esta religión. Todos estos son esfuerzos del hombre en su justicia hasta el cansancio, y debemos decir cuando Jesús decía, los que estén trabajados y cargados, es que todo esto ha llevado al hombre al cansancio, al desgaste, y esto solamente ha sido inútil, porque sirve solamente para condenar a los hombres, a las almas, a estar para siempre apartados de Dios. Solo hay una manera de recibir el lugar correcto delante de Dios, y es la religión, si lo pudiéramos llamar así, del logro divino. En realidad, en su más hermosa expresión es la confianza en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es un evangelio descrito por Timoteo como glorioso, por Hechos como el evangelio de la gracia y como el libro también de Romanos como el poder para salvación de todo aquel que en él crea. El núcleo del evangelio, debemos de recordarlo, es la persona de Cristo Jesús, a veces tan ausente aún en nuestros estrados, en nuestras tarimas. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, nos lo dice 1 Corintios capítulo 15, es texto primordial para todo creyente, 1 Corintios 15, pero también nos lo enseña Mateo 26, 28, 2 Corintios 5, 2, Gálatas, también lo dice en el 1, 4 o Efesios en 1, 7 y en 5, 2. La salvación exclusiva por gracia por medio de la fe no es un don de nosotros, es un regalo de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8, 9.
La gracia, y debemos decir, que excluye por completo a las obras como medio de salvación, simplemente dice y enseña que Dios justifica a los impíos, no a los que corren, ¿cierto?, piadosamente. En otras palabras, Dios sabe el estado de nuestros corazones y que todos necesitamos a un Salvador. En nuestro trasegar por las pisadas de Jesús, hemos visto el desfiguramiento de la religión cristiana, de la religión, de Israel. Por ejemplo, en la sinagoga se invitaba a las personas a reconocer que eran pobres, prisioneros, ciegos y oprimidos. Eso es necesario para poder entender la salvación. Fue contra esa actuación general de justicia que lo recordamos días atrás, conforme a una ley externa, que los hombres no llegan al Señor. Cuando las personas se sienten cómodas, cuando creen que con su religión están bien, cuando no entienden el regalo y el sacrificio de Cristo Jesús, lastimosamente dejan a un lado la gracia y no disfrutan de la salvación. Lucas 5:32 dice que Jesús no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y esta es una gran declaración. Significa esto que todos somos en realidad pecadores y a todos el Señor nos llama al arrepentimiento. Pero solamente aquellos que entienden esta verdad gozan de esto. La esencia del cristianismo es esta verdad, que Dios se ha acercado a nosotros, que vivimos todos es por la gracia de Dios, nada más. Aquella religión, llámese como se llame, que te enseñe que todo tú lo puedes, sea aún a través de la fe, ¿sabes qué? Simplemente está depositando la confianza en algo que no es el Señor. Y esto es vano totalmente y nos aleja de Dios. Nosotros descansamos sobre los pilares de la fe, que implican que creemos en un Dios único y verdadero, y Él hace soberanamente lo que a Él le place, sin depender para absolutamente nada del hombre. Sería incompleto que así fuera. El núcleo del ministerio del Evangelio es llamar a pecadores al arrepentimiento. Alguien puede decir, pero todos somos pecadores. Sí, claro. El concepto es que entendamos que nosotros lo somos. La salvación no es para los que se creen justos, ¿cierto? Como aquellos que estaban en la sinagoga, o los escribas, o los fariseos, sino aquellos que saben que no son y que en realidad cada uno de sus días aquí en la tierra y por la eternidad se les debe al Señor, no es por nuestras obras. Jesús centró su ministerio en personas que entendían su condición de pérdida. Estos a menudo debían ser los marginados de la sociedad. Esa fue en realidad lo que llevó a que muchas personas lo catalogaran a él como amigo de publicanos y de pecadores, asumiendo que él era descalificado por hacerlo. Este dramático incidente contesta la pregunta de aquellos cuyos pecados Jesús perdona. Jesús, solamente aquellos que dicen, sé propicio a mí, necesito de ti, son esos a los que el Señor llena con su gracia, con su amor y con su misericordia. Hoy vamos a ver un relato. Para mí fue supremamente seductor. Hacía mucho tiempo, debo decirlo, yo no me engomaba largas horas como ha sucedido con este texto que estamos viendo el día de hoy. La verdad fue que este sermón creo que lo hice 4 veces, 5 veces, era ayer tarde y me volteé a mi esposa y le dije, voy a volver a hacerlo, porque estaba tan
tan tocado por todo lo que Dios me estaba enseñando, que yo no hallaba qué más escribir y qué más querer compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de una persona. La verdad es que el texto nos señala 3 auditorios, 3 tipos de personajes. Pero como nos ha ocurrido últimamente y durante el año y tanto que llevamos siguiendo las pisadas de Jesús, y que hasta ahora vamos en el capítulo 5 de Lucas, hoy vamos a hablar de un solo personaje, ¿sí? Y espero que usted como yo nos identifiquemos. Para mí, yo me sentí seducido por lo que yo encontré. Espero que usted se sienta igualmente seducido por lo que Dios le hable a su corazón. Pero antes de que empecemos con todo esto, quiero invitarles a que oremos. Le pidamos a Dios algo especial. Señor, hablas a mi corazón. Más conocimiento bíblico, me interesa que tú coloques razones profundas para creer en ti. Me conmuevas el corazón, me hables a mi vida, sabes mi necesidad. Y Señor, háblame. Vamos a decírselo al Señor juntos. Bendito Dios, gracias por esta mañana. Gracias por permitirnos a todos, como lo decía en la mañana temprano, permitirnos conocerte y la oportunidad de adorarte. Tú sabes cómo quieres que nosotros lo hagamos. Tú nos colocas las circunstancias, las personas, la familia, el escenario que tú has querido para que lo hagamos. Pero hoy estamos aquí, sentados en este lugar, cada uno en su hogar, también en casa, algunos con quebrantos de salud, pero dispuestos todos a escucharte a ti. Señor, habla a nuestros corazones, que nosotros, tus siervos, te escuchamos. Deseamos serte obedientes y permite que el fruto que va a dar esta palabra sea al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a irnos a Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versos 27 al 32. Son solamente 5 versículos, pero como veo las cosas nos van a tomar por lo menos 2 o 3 semanas estos 5 versículos. 5, 27 al 32. 5, 27 al 32. Enviamos un saludo especial a las familias que hoy no pudieron venir, que tuvieron percances, que han estado enfermos. Enviamos un saludo muy especial en el nombre de nuestro Señor. En sus Biblias, en algunas está llamamiento de Leví. Llamamiento de Leví. Y dice lo siguiente, verso 27. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos, y le dijo: sígueme. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese texto está también en los evangelios sinópticos, en Mateo capítulo 9 y en Marcos, en los versos, en capítulo 2, versos 1, versos 13 al 17, 4 versículos. Siempre encontramos la sanidad del leproso, la sanidad del paralítico y el llamamiento de Leví, ¿sí? Esa es una condición en los evangelios sinópticos. Es interesante. Pero hoy vamos a hablar de un tal Leví. Hoy es el tema y vamos a hablar de Leví. Leví o Mateo. En realidad hoy nos vamos a encontrar con la conversión de uno de los discípulos, ¿sí? Más pecadores, pero más usados por el Señor. Increíblemente uno de los hombres más impuros, en todo el sentido de la palabra,
pero uno de los hombres más usados dentro de la misma cultura de Israel. Es increíble, pero Dios eligió a un publicano, que ahora vamos a ver de qué se trata, a un publicano para hablarles a los israelíes, ¿sí? Al pueblo del Señor. O sea, porque Dios es un Dios que muchas veces es de paradojas, ¿sí? Dios hace llamados, hace cosas que uno no entiende. Por ejemplo, dentro de las cosas lindas que tiene, ¿alguien sabe qué significa Leví? Leví. A mí me gustó. La primera vez que aparece Leví, aparece por allá en el Evangelio, en Génesis capítulo 29, verso 34. Dice que después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz a un hijo y lo llamaron Leví, porque ella dijo: ciertamente esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, porque ya le he dado 3 hijos, se me apegará. Entonces Leví significa apego, ¿cierto? Entonces, si usted quiere un hijo apegado, usted le pondría un hijo que se llama Leví, ¿cierto? Yo no sé si usted le va a poner, imagínense, Leví Alexander, ¿cierto? Leví Alejandra, eso sonaría, pero dramático. Pero Leví significa el deseo de un papá, ¿cierto? Por tener un hijo cercano al corazón. Eso es, el deseo original de Dios para todos, el apegado, ¿cierto? Si usted lo piensa, hay una tribu especial. ¿Cuál es la tribu? La de Leví. ¿Y qué era lo que hacía la tribu de Leví? Sacerdotes. ¿Y qué era lo que hacían los sacerdotes? Se le apegaban a Dios, se le pegaban al Señor, ¿cierto? Entonces es muy lindo el deseo original, ¿sí? Es muy lindo. Y si usted lo piensa, el Evangelio de Mateo es escrito para traer al pueblo de Israel, a su pueblo, hacia él, ¿cierto? Entonces él desea originalmente, ¿a quién? A que su pueblo venga y se le pegue a él. ¿Lindo o no? Todo el tiempo es ese Leví que Dios quiere traer hacia él. Recuerde la gallina, como trae a la gallina a sus polluelos. ¿Cuántas veces usted ha querido traer? Y está con lágrimas en sus ojos, está mirando a Jerusalén. Entonces, Leví representa todo esto. O sea, de alguna manera Dios coloca ese deseo del Señor por tener sus hijos apegados a él en la propia persona de Leví o de Mateo, ¿cierto? Pero debemos preguntarnos ahora mismo. Una pregunta: ¿se cumple? ¿Leví fue apegado al Señor? ¿El pueblo de Israel hizo lo que Dios quería? No lo hizo. Entonces Dios, ¿qué fue lo que le dio? Ante el fracaso del hombre de apegarse a Dios, ¿Dios qué hizo? Le dio un don. Le dio un Mateo. Por eso a él le es cambiado el nombre de Leví a Mateo. Sí, él quería que el hombre quisiera estar con él, pero el hombre no quiso estar con él, entonces Dios le regaló un Mateo, un don de Dios. Por eso le cambia el nombre y le pone a él don de Dios. Amén. Pero ¿cuántos eran? ¿Recuerda a alguien que hubiera sido de la tribu de Leví? Legendario. Aarón. Si lo era Aarón, ¿quién más era? Moisés. Muchas gracias. ¿Y Moisés, qué es lo que simboliza a Moisés? Salvado de las aguas, el rescatado. Entonces había uno de Leví que necesitaba ser rescatado a través de un don de Dios. O sea, es lindo, pero todo eso tiene unos códigos y unas connotaciones preciosísimas. Pero pensémoslo, Moisés, ¿qué fue? El gran legislador. ¿La ley pudo atraer al hombre hacia Dios? No lo pudo hacer. Se requería la gracia, el don, el Mateo. Lindo, ¿no? Era un deseo original de Dios. Ahora, un deseo divino que los hombres disfruten de ese don. Por eso, además le dice, eres un Leví, eres un Mateo, un hijo de Alfeo. Sigue siendo un hijo de hombres. Un Mateo, un don de Dios, hijo de hombre. ¿Recuerdan cómo habíamos terminado nuestra enseñanza de la semana anterior?
con el hombre pecador, el pecador paralítico, ¿sí? Hemos visto, para los que no lo recuerdan, primero vimos la sinagoga, luego en la sinagoga él predicó el evangelio de Jesucristo. Luego, ¿qué hizo? Le tocó irse ¿para dónde? Tocaba ayudarle a su amigo Pedro, tenía enferma su suegra, se fue para la casa de la suegra. Luego, ¿qué fue? ¿Le tocó qué? Bajar, ¿a dónde? A donde un leproso, ¿no? Bueno, allá mismo en la sinagoga un endemoniado, después un leproso, después del leproso un paralítico, y después del paralítico estamos aquí frente a Mateo, ¿sí? Dios señala todo esto y él rápido dice: necesito que alguien registre lo que se debe registrar para que el pueblo del Señor escuche atentamente mi voz. ¿Y ese quién debía ser? Mateo. Es esta la descripción. ¿Quién es Alfeo? El papá, pues ni idea. Buena pregunta. Yo me la hice y no encontré eso. De hecho, leí como 10 hojas, no las entendí, porque hay otros que se llaman hijos de Alfeo y estaban agarrados los comentaristas bíblicos y los teólogos, porque el uno era Alfeo y porque el otro era Alfeo. Y yo, pues esto está muy feo. Pero en realidad, aquí quién era Alfeo no hay ciencia cierta. Lo que significa es que Dios llama a personas muchas veces desconocidas, de origen no muy claro y humilde. Y vamos a ver cosas de esas. Si es algo claro, es que la condición de este hombre, sin lugar a dudas, era una condición de pecador. La iglesia primitiva aprobó que este era el que había escrito el evangelio según Mateo. Sin embargo, es increíble, pero usted mira, y yo me dediqué, cogí los evangelios y me dediqué, cogí concordancia y me traje las Strong y busqué por todas las Strong, miles de números, y encontré 2 míseros textos que hablen de Mateo. Y yo me dije a mí mismo, ¿cómo puede ser posible que una persona escriba todo un evangelio, 28 capítulos, sea uno de los primeros que es llamado y reclutado, y de él solamente existan 2 textos? El llamado a él y cuando a él lo enumeran dentro de los 12, no más. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Saben por qué? Porque eso es la magia de la humildad y el trato de Dios con un hombre. Él no necesitaba ser nombrado, ni nombrarse a sí mismo, ni en el Evangelio de Mateo, ni que los otros sinópticos descansaran en él. Él era un hombre que silencioso observaba y tomaba nota de lo que debía de escribir al pueblo de Israel. Es divino, las genealogías, todo. Y usted lo piensa, y Mateo no tiene una sola formación bíblica en sinagoga, porque es que el tipo era publicano y no podía entrar a ninguna iglesia. No podía entrar a ninguna sinagoga, ni en lugar no existía una escuela rabínica donde él pudiera entrar, donde alguien le pudiera enseñar. ¿Qué significa eso? ¿Qué le enseñó o quién le enseñó a él todo lo que él debía de aprender de Dios? El Espíritu Santo. Usted mira el Evangelio de Mateo y encuentra una cantidad, ahorita le voy a decir cuántas citas bíblicas del Antiguo Testamento. Y usted dice, ¿cómo una persona sin ningún tipo de estudio bíblico, ni en las Escrituras, ni ningún tipo de estudio en ninguna sinagoga, cómo puede conocer y tener referencias en cuanto al Evangelio en más de 90 lugares en el Antiguo Testamento? Es que no te hace alguien consagrado el estudio universitario, el estudio en un lugar, el estudio formal, lo hace tu tiempo devocional y espacioso con Dios. Pero creo que me estoy adelantando por la emoción. El Evangelio de Mateo entonces se menciona solamente a sí mismo, solamente 2 veces. Tuvo la oportunidad, pero no lo hizo. Pero algo que él sí se encargó de registrar era lo que él era. Él era un publicano
Él era un cobrador de impuestos. Nadie puede olvidar de dónde Dios nos ha sacado. Si no, terminamos pensando que podemos llegar a la iglesia en helicóptero, que yo soy el maestro, ¿cierto? O como yo escuchaba algunas enseñanzas por un canal por allí de televisión que decía, aunque algunos tienen como revelación la Biblia, yo tengo una mejor revelación que la Biblia. Y se dice una iglesia cristiana y un canal cristiano. ¿Ah? ¿Hasta dónde hemos llegado en las herejías que se nos enseñan en las iglesias? Supuestas, no sé. Esto es bien increíble. Este Mateo, cobrador de impuestos, y esto es lo último que esperarían en aquella época de un hombre para llegar a ser un apóstol de Jesucristo o un líder de la iglesia. O sea, si alguien pensaba en que había alguien que calificaba para ser seguidor de Jesucristo y el maestro, del Redentor y del Mesías, nadie pensaría en que fuera un cobrador de impuestos. Eso es lo más contradictorio del mundo. Es más, es tan dramático el asunto, es que para nosotros no lo es. Para nosotros la DIAN, pues, ¿cierto? Y ahorita con la reestructuración, bueno, ¿cierto? La DIAN, bueno, ¿cierto? No quiero hablar mal de la DIAN, aquí hay alguien que pertenece a una a la DIAN, pero lo que yo quiero decir es que para nosotros es muy diferente un cobrador de impuestos que para lo que era la iglesia primitiva. Para la iglesia primitiva, miren, esto era tan feo ser un cobrador de impuestos, que los colocaban al mismo nivel con una ramera, y el mismo Cristo los situó así. Ustedes dijeron no, pero hasta los publicanos y las rameras dijeron sí. ¿Sí me explico? O sea, Dios en verdad pareciera que escogió la escoria. Cuando yo leí eso, yo le dije a Dios, gracias porque escogiste esta escoria para revelar tu gracia. Una escoria que Él nunca olvidó y que nosotros nunca deberíamos olvidar de donde el Cristo de gloria nos sacó. El día que nosotros lo olvidemos, vamos a creer lo que estaban diciendo por ahí, que nosotros somos dioses. Otra herejía que se enseña en las iglesias, que nosotros todo lo que digamos se va a hacer como si fuéramos Dios. Pero me gusta porque este término griego de recaudador de impuestos o de aduanas, por cuenta de los romanos, era como un empleado, como un arrendatario, como un contratista. Los publicanos eran hombres que habían comprado franquicias, ¿no? Y no compraron una franquicia de McDonald's o esas cosas. No, eran franquicias para presionar al pueblo del Señor. O sea, yo quiero un trabajo que gane harta plata, pero ¿sabe qué? Pero que gane harta plata sobre el negocio ¿de qué? De la presión a las personas. O sea, vamos a colocarles un aye más y con ese aye más yo me voy a poder enriquecer, ¿cierto? Es como el negocio de las armas en el mundo entero. ¿Sobre qué funciona el negocio de las armas? ¿De qué se aprovecha? De las guerras. Funciona las guerras. ¿Sobre qué descansa el negocio de la pornografía? Matrimonios, vidas destruidas, eso era. Entonces cuando alguien elegía ser un recaudador de impuestos, decía, yo me enriquezco y presiono a todo el mundo y que todo el mundo, ¿sabes qué? Sufra. O sea, era alguien que quería ser publicano o recaudador de impuestos, era alguien que además de todo no tenía un buen corazón. Era un tipo codicioso, no le importaba lo que le dijeran. Porque cuando el tipo iba caminando por ahí, le decían, mira, ese es el ladrón, nos presiona y nos cobra más de lo que debe. Y el tipo levantaba su frente y decía, ¿sabe qué? Si ya pasó por este campo 3 veces, necesito impuesto. No le importaba ni siquiera la imagen que tenían de él. Era un tipo, además, descarado. O sea, es muy diferente de la aduana de hoy. Esa era una aduana pero corrupta. Ahorita vamos a ver más acerca de eso, porque es que había diferentes tipos de aduanas y todo este cuento. Estos hombres tenían una mala fama, el sistema se prestaba siempre para el abuso y los publicanos se prestaban siempre para la extorsión
y las prácticas deshonestas. O sea, si había un trabajo para el que había que ser deshonesto, era para eso. Años atrás yo recuerdo los aforadores en los aeropuertos. Se sabía que cuando se traía contrabando se le pagaba la vacuna al hombre que dejaba recibir el electrodoméstico. Entonces uno ya sabía que si uno se iba a traer un equipo de sonido de San Andrés, o uno lo cogía a un aforador, tocaba darle algo para que le dejara pasar. O sea, y estas personas eran descaradas, ¿sí? Pero guardando las proporciones, estos tipos eran peor. Bueno. Por ejemplo, escuché que por allá en el 167 a.C. un señor que se llamaba Livio decía: uy, donde hay un publicano, sus aliados, entre comillas, los judíos, nunca van a gozar de libertad. ¿Por qué? Porque si alguien se hace amigo de un codicioso, termina codicioso. Y el pueblo de Israel se hizo codicioso. Y si usted lo piensa, Mateo luego escribe acerca de las ofrendas, ¿recuerdan las limosnas? Y habla acerca del publicano, ¿sí? El que daba y el otro que se hacía ruido y todas esas cosas, porque él está claramente cuestionando la religión de los hombres versus el don de gracia que es él. Entonces ya es otra visión totalmente diferente para cuando uno coge el Evangelio de Mateo. Yo leo el Evangelio de Mateo y empiezo en la genealogía y leo tanto término técnico y teológico que yo digo, uy, este tipo, mejor dicho, es un reduro. Sorpresa, era un publicano, un pecador, que aprendía textos de la Biblia por sí mismo y le pedía al Espíritu Santo que le enseñara, a Dios que le enseñara. Increíble, ¿no? Y después registró de una manera maravillosa la palabra. Bueno. Yo empiezo a recordar, y ese fue el ejercicio que yo hice ayer, empecé a mirar textos de la Biblia que yo me sé de Mateo, y me fui al texto y podía percibir el corazón de un publicano pecador redimido por Cristo, registrando verdades tan profundas para el corazón. Si el hombre tenía esa percepción acerca de sí mismo, lo que él registró en el Evangelio es una percepción perfecta para mí el día de hoy. Por eso cuando yo leo 5, 6 y 7, por ejemplo, del Evangelio de Mateo, que es el Sermón del Monte, yo siento que Dios me está hablando todo el tiempo a mí. Porque en realidad Él percibía eso desde su óptica de dolor, de paganismo, de sufrimiento, de alejamiento de Dios, pero también de redención del Señor. Entonces esa era la clara percepción. Seguramente Él había una cantidad de cosas que el hombre no entendía. Las había leído. Por eso el Evangelio de Mateo dice, ¿oíste que fue dicho? El hombre había oído 1000 veces eso, pero no lo entendía. ¿No nos pasa a nosotros? Yo no entiendo esto, pero yo os digo, y yo creo que Mateo estaba, pero ¿qué es lo que dice? Eso lo he leído 1000 veces. Y por eso el claramente cita todo el Antiguo Testamento, porque era una verdad que él anidaba en su corazón. Él tenía una cantidad de preguntas con respecto a su fe, y solamente escuchando a Jesús pudo esclarecer la verdad de su vida. Yo les digo, queridos hermanos, no busquemos que nos esclarezca la interpretación de un pastor. Vámonos a la palabra de Dios. O yo espero que salgamos de aquí todos con la curiosidad y el espíritu de búsqueda en el corazón y vayamos y leamos juntos Mateo. Amén. Pero bueno, este hombre seguramente tenía prácticas extorsivas. O sea, para ser un publicano y un recaudador de impuestos, tocaba extorsionar. O sea, él sabía cómo era la vuelta. ¿Me explico? O sea, alguien decía que hay un negocio, toca hablar con Mateo. El hombre es el que sabe cómo se hace la vuelta y qué tales y que no sé qué. ¿Cierto? O sea, el tipo tenía eso metido en la cabeza. Entonces, esto le hacía impuro, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes llegan y le suman a eso el grado de religiosidad y apartamiento que enseñaban los fariseos, de los que vamos a hablar en 8 días, pues nos encontramos con una umba. Una persona que tiene un deseo profundo en el corazón, que tiene una cantidad de preguntas espirituales y un conjunto de legalistas que te dicen que las cosas tienen que ser así y así y así. ¿Eso te ayuda? Pero ¿por qué si se me cae la vaca el domingo, el sábado yo no la puedo recoger? ¿Por qué no? Porque eso dice la palabra. Un momento. Una cantidad de preguntas que uno se hace y que, escúcheme,
El legalismo, iglesias legalistas no responden en cuanto a la gracia en ellos. Por eso nos estrellamos. ¿Quién dijo que si una persona peca es necesario pasarla aquí adelante para que le pida perdón a la iglesia? ¿Quién dijo eso? No está eso en la Biblia. Pero iglesias legalistas lo hacen. Alguien en el pasado pecó y me dijo: pastor, ¿usted me va a pasar adelante? Y yo: ¿a qué? Para que yo le pida perdón a la iglesia. Yo: no, qué oso, mano. Más bien pídale perdón a Dios y a su familia. Y ya, compadre, ¿qué va a hacer? Se va a tirar ¿qué? Más a la familia, la va a avergonzar. ¿Eso qué trae de bendición? He visto, además, escúcheme bien, pastores que los han sacado así de las iglesias. Eso no tiene ningún fundamento. El evangelio de Cristo es restaurador. Eso no tiene nada que ver con avergonzar a las personas. Imaginemos a Jesús: venga, Mateo, camine, mire, este es el ejemplo de, mire, imagínense a Jesús sacando a Mateo así, recordándoselo. ¿Es eso lo que ocurre? Iglesias legalistas nunca te van a enseñar del amor de Dios. Pecaste, lo siento, vamos a orar. Ya sabes contra quién pecaste, por qué pecaste. Vamos a caminar juntos. Ese es el evangelio de Jesucristo. Si no, entonces quitemos a Leví, métale borrador de nata, liquid paper, no sé, échele un vasado de tinto a esa parte de la Biblia y haga de cuenta que no existe. Pero el evangelio de Jesucristo es restaurado. ¿Amén? Bueno, cercano. Es cercano. Porque algunos lo utilizan para señalar, pero destruyen. Muy bien. Lo que hace el mismo Jesús con Leví es traerlo. Lo atrajo hacia él, le dijo: sígueme. Muy bien, pero no se adelante, Iván Andrés. Leví Andrés, no se acerque. Muy bien. Pero es increíble, pero ¿cuántos más publicanos hay en la Biblia que usted recuerda? En los evangelios. Hay uno famoso, a ver, por un tamal como el que me metí esta mañana. Como de 4,000. ¿Quién? Un famoso publicano y pecador. A ver. Saqueo, ven. ¿Nombre? Mejor apellido. Castillo. Digo yo. Saqueo. ¿Recuerdan Saqueo? ¿Sí o no? Hay 3 publicanos famosos en los evangelios. Solo es que estamos viendo este tema de los publicanos. Ay, publicano y pecador. Todos somos pecadores. No seamos tan superficiales. Estudiemos verdaderamente lo que representa y lo que nos enseña, y para la cultura era un publicano y pecador. Entonces, este hombre, por ejemplo, está Saqueo, ¿cierto? ¿En qué evangelio está esa historia? Lucas capítulo 19, nunca lo olviden. Lucas 19, verso 10. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, él lo ve como algo que se había perdido, que se necesitaba recuperar, no algo que había pecado y que tocaba disciplinar. ¿De acuerdo? O desechar. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese fue el Saqueo. El hombre se creía tan indigno y tan chiquitín que se subió a un árbol. ¿Recuerda? Y cuando Jesús pasó, le dijo: agüeje, hermano, que necesito estar en su casa. Al favor, llegó la salvación a su casa. Y el hombre terminó ¿en qué casa? En la Saqueo. Oye, a Jesús le encantaba ir a la casa de los publicanos, ¿no? Gloria a Dios que allá en el Morisco el Señor tiene su casa también. Amén. Somos pecadores, y qué beneficio y qué bendición tan enorme que el Señor haya tomado la decisión de visitar nuestras casas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Se vea que somos 500, 1000, 1000, 3000, 5000, 10000. ¿Listo? ¿Amén? 5000, 10000, 3000, 7000. A ver. ¿Amén? Amén. Somos aquí como... Bueno, pero estas precisiones son muy interesantes. Miren, por ejemplo, había 2 tipos de publicanos. Bueno, miren, aquí hay alguien que dice: ¿cuál era el otro publicano? A ver, no nos meta gato por liebre. El de la parábola, ¿cierto? Un publicano mencionado en la parábola de Lucas 18, 10 a 14, y este publicano, ¿de acuerdo? De otras maneras siempre hablaba que se reunía con publicanos y pecadores, pero no hablaban a ciencia cierta de uno en particular. Pero había 2 clases de cobradores de impuestos. Producción. Y dice: los Gabai y los
moques, gabay y moques, ¿de acuerdo? No sé cómo se dice, no tuve tiempo de preguntarle a ningún rabino amigo cómo se llamaba, espero no ofender a nadie, pero los gabay y los moques eran dos. Los gabay eran recolectores de impuestos generales. Estos cobraban impuestos a la propiedad, a los ingresos y eran de los impuestos a nivel general. Estos impuestos eran fijos, de modo que no contaban con márgenes para la mordida. ¿De acuerdo? Estos eran los gabay. ¿Pero ustedes creen que alguien quería ser gabay? No, señores. Había otro que eran los moques. M-O-K-H-E-S, moques. Estos cobraban impuestos con las importaciones, exportaciones, o sea, los del comercio. ¿Me explico? Este era como diferente. Sobre los artículos para comercio interior y prácticamente sobre las cosas que se transportaban por los caminos. Esos eran los que hacían los operativos de la aduana. ¿Sí? ¿Se acuerdan? A veces se ponen unos chalecos de color azul, ¿cierto? Y hacen operativos por allí en alguna carretera, ¿sí? Establecen peajes en caminos, puentes y cobran por las bestias de carga, por los ejes de los carros, aplican una tarifa a paquetes, a las cartas y a cualquier cosa que puedan encontrar y que se le pueda clavar un impuesto. Esos son los moquets, ¿sí? Pero hay dos moquets. Hay dos tipos de moquets, ¿sí? Eso no eran cualquier cosa. Las tarifas que aplicaban eran arbitrarias y sujetas a su capricho. Si se levantaban con ganas de aplicar una mordida tipo león, pues ese día, ¿cierto? Pero si querían irse con una mordidita chiquita, pues los moques ese día estaban con la tarifa bajita. ¿De acuerdo? Habían dos moques, los moques grandes y los moques chicos. ¿Sí? O sea, los moques grandes eran los que, digamos, manejaban a los moques chiquitos. ¿Qué significa eso? Es los que decían, déjeme pasar 3 camiones por ahí. Bueno, en aquella época no había camiones. Déjeme pasar 3 bestias, 3 mulas y tales y que pascuales, y yo después arreglo con usted, ¿cierto? Pero entonces el moque chiquito dejaba pasar y de pronto había por ahí una bestia chiquita tipo burro y decía, a esta sí yo le puedo clavar el diente. Entonces los moques grandes con los grandes, los moques chiquitos con los chiquitos. Los moques grandes de pronto estaban en ciertos lugares enviando a los moques chiquitos. Entonces la pregunta es, ¿Zaqueo era un moque grande o un moque chiquito? Era del grande. Por eso es que dice, uy, eso yo le robé a un mundo de gente, miren cuántos camiones se me pasaron por ahí. Si yo robé alguno, toca devolverle. ¿Y por qué no era el primero? Ese era de los moques grandes. No, pero ¿cómo se sabe que Zaqueo era moque y no era el primero? Se aduce por lo que él dice, ¿sí? En cambio, este era un moque chiquito. Bueno, el moque grande además no tenía oficina por ahí en el camino, ¿sí? Este estaba en su oficina, por allá, en un cierto lugar, ¿cierto? Estaba escondidito y él mandaba a su gente y le traían y él mandaba. Este moque chiquito es Leví, porque él sí tenía su oficina o banco de tributos, ¿cierto? Entonces, ese era el de nombre, ¿cierto? Aquí lo tengo en este cuadernito, perdón. Usted la semana pasada se me pasó por aquí con la bestia y usted no me dio. Ese era el moque chiquito. El moque grande decía, este mes se pasaron 7, 10 mulas, 10 no sé qué, se me da el favor. La mordida más grande. La pregunta es, ¿cuál era más odiado, el moque grande o el moque chiquito? El chiquito. No, el grande. No. Miren, ahí está hablando la vivienda. Eso es lo grande, está hablando de la vivienda. Son los grandes lo que toca perseguir, ¿cierto? Y está hablando el chiquito, que dice, uy, no, la pinchada de carro. Exactamente, el más odiado era el chiquito. ¿Por qué era el más? Porque era el que había crecido con uno, ¿cierto? Entonces yo era bien, y de un momento a otro, uy, ¿qué tal se metió de publicano? Ya uno ya no le podía volver a hablar, el tipo de pronto lo veía a uno y, venga, que se acuerda que nosotros jugamos a las bolas ahí en Capernaum. Qué pena, yo no me acuerdo. Yo sí que tengo mala memoria. Al favor, se me va bajando porque usted con esa pinta, o sea, le clavaban por todo impuestos. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces Leví era un moque, ¿cuál? Chiquito. Pégale una, Iván, porque si no. Era un moque chiquito. Y el moque grande era Zaqueo. ¿De acuerdo? Estoy seguro que esto nunca se nos va a olvidar. Pero avanzamos. ¿Saben por qué lo digo? Es que él no solamente era publicano, mordía, codicioso. El codicioso además era esclavo a la plata. Tiene, pero quiere más. Y está pensando todo el tiempo es en plata. ¿Me explico? Cae con una facilidad en la codicia, ¿cierto? Entre más tiene, más, ¿cierto? Y más oprime a los demás, sino que además lo hacía hasta con sus respectivos conciudadanos. Eso me llevó a mí a pensar que Jesús conocía a este moque. Claro, era en Capernaum, antes ambos habían crecido. Lo particular es que Capernaum era una ciudad cerca, costera, cerca del comercio bravo. Entonces el tipo tenía su lugar ahí perfecto, pero Jesús 1000 veces pasaba por ahí. Mientras el uno comerciaba pecado, Jesús llevaba gracia. Lindo, ¿no? Lo mismo que hizo Jesús con Pablo. Pero avanzamos allá en internet. Amén. Amén. Listo. Muy bien. Dedito arriba. ¿Vamos bien con la transmisión? Si no, espero haberla grabado. Bueno. Entonces, ¿qué estábamos hablando de los moques? Los chiquitos y los grandes. Ahora se me perdió. Es que eso estaba tan seductor. Ya, listo. Entonces, él además era visible. La gente lo contemplaba. La gente lo veía. Y él sabía a qué le podía cobrar. ¿Sí? O sea, el tipo además usaba el conocimiento, traicionaba a sus propios conterráneos y sacaba su tajada y también daba el impuesto. Bueno, además era separado de su propio pueblo, eso era algo muy particular. Recordemos que por tener contacto con los romanos, el tipo era declarado impuro, no asistía a la sinagoga ni a ninguna otra celebración y fiesta. Bueno, por lo tanto, tiene que haber algo sorprendente para que cuando Jesús ve a Mateo lo haya escogido. ¿Cierto? Ay, ¿qué vio en Mateo? No, si este es tan bueno con el tema de los impuestos, pues va a ser bueno con esto. No lo sabemos. Pero sí podemos aludir a algunas cosas por lo que él escribe en los evangelios que tenía este hombre en el corazón. Y es allá hacia donde yo me quiero enfocar un poco. Este hombre hace algo muy particular. Pregunta para todos los que tenemos buena memoria. ¿Qué se dicen Jesús y Leví cuando se encuentran? ¿Qué se dice? ¿Qué hubo, hermano? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué más, compadre? ¿Y la familia bien? ¿Y cómo anda Alfeo? ¿Y la señora de Alfeo? ¿Cómo está? ¿Le dijo algo de eso? ¿Qué le dijo? Sígueme. ¿Por qué? Porque conocía que en el corazón de él había muchas dudas. Había muchas necesidades. Jesús sabía que había necesidades. Y que de alguna manera el sígueme era la respuesta a las inquietudes de corazón que tenía Mateo. Me hizo a mí pensar la manera como yo llegué a Jesús. Dios responde a la necesidad particular del ser humano en el momento mismo en que se encuentra con nosotros. Él escoge el momento adecuado, ¿sí? Gracias a Dios que lo hizo conmigo hace más de 30 años. Pero esa es la maravillosa bendición. Para mis hijos fue que nacieran en un hogar cristiano, ¿cierto? Para mí fue que yo a la edad de los 16, 17 años me hiciera creyente. Bueno, muy bien. Pero este hombre, cuando dice sígueme, ¿qué hace? ¿Qué es además de sígueme? ¿Qué es lo que el hombre tiene que hacer para seguir? Perfecto. Uno, escuchar. Porque si el tipo no escucha, cuando le dice sígueme, él puede decirle el siguiente, pensando que es uno que le va a cobrar el impuesto. Él tuvo que haber escuchado, él tuvo que haber visto a quién, tuvo que haberlo visto.
tuvo que haberlo escuchado. Y si lo dejó todo, tuvo que haberlo dejado todo. Algunos piensan, ¿en verdad dejó todo ahí tirado? Pues se puede aducir que sí lo hizo instantáneamente, o se puede aducir que él en su corazón determinó que cualquier cosa que él tuviera comparado a lo que Jesús le estaba ofreciendo no tenía ningún tipo de competencia, no era comparable. ¿Me explico? Y ahí es el por qué muchas personas no llegan a Jesús. ¿Y por qué Dios tiene que usar circunstancias claramente adversas y difíciles para que nosotros lleguemos al Señor? ¿Sí soy claro con ello? ¿O no? Vuelvo y esta es la idea. Las personas hoy en día no llegan porque se sienten cómodas con su religión o con el estado de su corazón. Sí hay una necesidad, pero hay una mayor comodidad. Tienen una vida de pecado, hay algo que no quieren abandonar, algo que no quieren dejar, algo a lo que se tienen que aducir, y eso es lo que no les permite seguir a Jesús. O sea, en otras palabras, lo que ellos tienen les impide avanzar hacia lo que Dios les ofrece. Y en esos casos, ¿Dios qué hace? ¿Qué hace Dios con nosotros? Elemental, mi querido Watson. Te lo quita, te mueve el piso, te coloca una circunstancia difícil y llegas en medio de la soledad, de la bancarrota, de la tristeza, de la enfermedad. Llegas a Dios a reconocerlo a Él. ¿Amén? Este hombre seguramente en sus múltiples divagaciones podía sentir que el bolsillo estaba lleno. Eso traiga aquí para todos. Pero en su corazón no había nada para él. Y esa era la gran condición de vida que él tenía. Hoy en día podríamos pensar, con esta sociedad tan materialista, diríamos, uy, complicado para Mateo, si hoy le tocará a Mateo vivir hoy el día de hoy. Y la verdad es que sí. Si usted lo piensa, siempre ha habido materialismo. Pero yo estoy de acuerdo con algunos autores cristianos, con el pastor John Piper, que dice que nunca como ahora hemos vivido a tal nivel el consumismo y el materialismo, que ha convertido esto en una religión. Y esto es una combinación de cantidad de cosas. Anoche yo hablaba con alguien que me compartía, en España hay lugares donde te ponen las pócimas para que te vaya bien y para que ganes plata. Entonces todo esto se combina. Escúcheme bien, en un país desarrollado como España, miles de locales en cuadras enteras donde las personas caminan y encuentran calaveritas y les hacen pócimas y hay todo tipo de pitonizas y de todo. Estamos diciendo que el cristianismo es de retrógrados, pero estamos diciendo que las brujas no lo son y creer en esas cosas no lo es. ¿Estamos de acuerdo? O sea, todo esto se combina. La gente termina yendo a las brujas, ¿para qué? Para que le vaya bien en la parte económica. Un materialismo absurdo. Ok. Entonces, estamos diciendo que existen 99 citas del Antiguo Testamento que cita Mateo, ¿sí? Y lo registra en su Evangelio. O sea, el hombre que se encuentra con Jesús no es un neófito. Es un hombre que, a pesar de que es impuro y está alejado de Dios, en el fondo anhela que Dios le hable a su vida. Y eso es lo lindo de este evangelio. Es increíble, pero en este evangelio, este hombre cita la ley, los salmos y los profetas. O sea que no solamente conoce las escrituras y las cita, sino que conoce además el orden en que Dios había hablado acerca de ellos. O sea, cada cita de cada palabra que él decía, él reconocía lo que había, ¿en dónde? En el Antiguo Testamento. Y él lo registraba, ¿cierto? Esas palabras, porque las asociaba. En otras palabras, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que andó con Jesús, este hombre asociaba las palabras de Jesús con el Antiguo Testamento como ningún otro de los evangelistas. Si reunimos y sumamos los tres evangelios, sino los otros 3 evangelios,
los dos sinópticos y el otro, el de Juan, reunimos las citas de ellos tres y no llegamos ni siquiera a la tercera parte de las citas de solamente de Mateo. Increíble, ¿no? Y era un vulgar ¿qué? Publicano, recaudador de impuestos. Era un intento por llenar su vacío y él había acudido a las Sagradas Escrituras. Él creía en el verdadero Dios, había sido tocado por las Sagradas Escrituras y estaba en condiciones de entender las promesas del Mesías. Tuvo que haber sabido de Jesús, estaba sentado, veía a Jesús, había visto las enfermedades y él solamente necesitaba creer que el Cristo de gloria y el Mesías era la solución para él. Y yo me pongo a pensar, si nosotros no entendemos que Jesús no solamente muere por la humanidad, sino muere por mi condición y por mi pecado de manera personal, es imposible que yo conozca a Dios de esa manera cercana. Su fe no estaba simplemente establecida en la palabra instantánea de Jesús. Descubrimos que había de alguna manera gestado por el mismo Espíritu del Señor un toque para su alma y para su corazón. Quiero decirle, el día de hoy aquí estamos todos sentados con diferentes necesidades de diversa índole. No, es que yo estaba ya en el Tintal y vamos a ir. Yo dije, uy, hoy me voy a ir nos vamos a ir para IBC. Voy para que el pastor vea a Mari que yo lo quiero. ¿Cierto? Vámonos para IBC, porque hace 8 días no pudimos, hoy sí. No. El Dios de gloria sabía lo que nosotros necesitábamos. La palabra sígueme fue una palabra de aliento. Te consideran y te discriminan y te sacan a un lado y tienes problemas con eso. ¿Sabes qué? Para mí tú eres un hijo, un discípulo, un instrumento. Eso es lo que él termina haciendo. Son 3 cosas. Con eso vamos a terminar ahora. Llegó a ser un hombre de quieta humildad, que amaba a los marginados y no dio lugar a la hipocresía religiosa. Es increíble, pero el saber de dónde Dios le había sacado le impedía, le hacía morderse la lengua a la hora de juzgar los pecados de los demás, porque él sabía él mismo cómo había sido esclavo del pecado. ¿Qué me lleva a mí a pensar eso? Entre más pegado de la gracia y de las Sagradas Escrituras, entre más aprecio tengo yo por la obra del Cristo Redentor, menos lengua voy a tener para hablar acerca del pecado de los demás. Mateo fue un hombre de gran fe, completamente rendido al señorío de Cristo. Este relato bíblico es en realidad un vivo recordatorio que a menudo el Señor escoge a las personas más despreciables solamente para tenerlas a su lado. Porque el deseo de Dios desde el comienzo era tener hombres, hijos apegados a Él, leís con Él. Y para eso envió su don maravilloso de Cristo. Es increíble. Pero si uno lee en el Evangelio de Mateo, del capítulo 9, se encuentra con una palabra que se parece que se metiera así entretejida hasta el capítulo 28. Y la palabra es perdón. Un hijo de Dios que ha contemplado a Jesucristo vive para perdonar a los demás y para apreciar el perdón divino. A partir de allí, Mateo escribió su evangelio teniendo en mente una audiencia judía. La tradición dice que ministró a los judíos tanto en Israel como en el extranjero durante muchos años de morir como un mártir. No hay información fidedigna de cómo murió, pero las tradiciones más antiguas dicen que él fue muerto, quemado en una hoguera, confesando a gritos el nombre de Jesucristo.
Este hombre, sin pensarlo, abandonó una empresa y una carrera lucrativa y se mantuvo dispuesto a darlo todo por Cristo hasta el fin de sus días. Cuando Jesús llamó a Leví, logró 3 cosas. Espero que sean las mismas que haya logrado cuando nos salvó a nosotros. Cuando Jesús llamó a Leví, logró que su alma, que estaba perdida, fuera rescatada. Añadió un nuevo discípulo a su grupo y creó una oportunidad para explicar su ministerio a los amigos de Leví, a los escribas, a los fariseos y a nosotros hasta el día de hoy. Me di a la tarea de leerme con esta versión, con esta visión de Mateo, de Leví, y me fui a leer Lucas 18. Y conmovió mi corazón leer la parábola. Se la voy a leer. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, esta es la historia de Leví, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltezca será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El mismo Cristo amonestó a los líderes con palabras como: es que aún los pecadores y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le crearon, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentís para creerle. Mateo 21, versos 31 al 32. El Talmud enseñaba que aún, escuche bien, era permitido, era justo mentir y engañar a un cobrador de impuestos, porque eso se lo tenía merecido por ser un extorsionador profesional, y todo se lo merecía. De alguna manera, todo lo malo que le ocurriera a esa persona se lo merecía. Ese era el de la ley que lo juzgaba de esa manera. Sin embargo, Leví era diferente. Yo quisiera pensar que todos nosotros apreciamos siempre esta verdad, pero creo que muchos de nosotros a veces juzgamos a las personas. Este mundo ha cambiado, queridos. Cuando yo estaba escribiendo por última vez el sermón, creo que lo llamé una necesidad verdadera. Y la primera versión era parte 1, después creo que la última fue parte 7. Escribía siempre una frase: no es un tonto, esto lo escribió Jim Elliot, el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. ¿Alguien sabe quién es Jim Elliot? Es un misionero famosísimo, ganó a miles. No ganó a nadie. Estaba intentando llegar con su familia a una tribu ecuatoriana. Esta tribu era muy guerrera. Aterrizó su hidroavión, el de la película, punta de lanza, y los indígenas vinieron y lo mataron.
Yo veo Punta de Lanza y siempre me conmuevo. Esa película me conmueve. Me conmueve el final. El final de esa película es ya las escenas post-crédito, cuando muestran al hijo de Jim Elliot con el hijo de aquel indígena que fue el que ordenó matar a Jim Elliot. Están abrazados en Amsterdam 2000 y están predicando juntos el evangelio. Eso sí que me conmueve, porque no hay nada que el perdón de Dios no pueda lograr. Y fue tan loable, estamos hablando de Amsterdam 2000, hace 22 años. Eso fue divino. Yo fui a Amstercol, la versión de Amsterdam, pero aquí en Colombia. Bueno. Después fue que conocí a la asociación Billy Graham. Pero eso ocurrió hace 20 años. Escúcheme bien. En el 2019 murió un señor. ¿Alguien escuchó de John Allen Shaw? John Allen Shaw. Un joven de 23 años. De una iglesia norteamericana. Gloria a Dios por los gringos, por los Caín, por los Gibson, por las personas que vinieron hace 8 días, los White, que invirtieron sus vidas a pesar de ellos mismos. Ya no está un hijo colombiano con el que batallan, luchan, aman. ¿Se lo vieron? Este hombre en el 2019 tenía un hambre y una sed, salió del instituto bíblico y conoció de una tribu en la India, en una isla india. Pero resulta, no recuerdo muy bien, es un nombre raro la isla. Este hombre empezó a orar por ellos, terminó su instituto bíblico y se fue para allá. Lo único que quería era decirles que Jesús les amaba. Apenas llegó allí, lo mataron. Instantáneamente fue muerto. ¿Cómo hemos cambiado? Jim Elliot, 1949, y se convirtió en lo más apoteósico, hablando de misiología, de misiones, y todos los americanos querían ser como Jim Elliot y llegar a Colombia. Y aquí llegaron miles, llegó la Iglesia Evangélica Libre, llegaron todas las misiones a Colombia, y gloria al Señor, nosotros tuvimos eso, porque Jim Elliot murió allí a orillas de ese río, en ese avión. En el 2019 muere este hombre, es catalogado como un espécimen raro, que no sabe de misiones y que hizo todo al revés. La iglesia de hoy no se mueve un ápice de su comodidad. Quiere cada día más auditorios grandes, más reuniones y más comodidad, pero cero compartir el evangelio de Cristo. Las personas no tienen discípulos. Las personas, si le dijeran sígame, todos los que son mis discípulos, los caeríamos de para atrás a mirar que nadie nos está siguiendo, y no nos importa. Y la iglesia de Cristo ha cambiado en esta verdad. Jim Elliot dijo, y voy a volver a repetir lo que dijo: no es un tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder. Pero en el 2019 muere este joven y aún las iglesias cristianas lo condenan por hacer esta labor. Me muero por ir al cielo y ver la manera como Dios honra a este varón, un muchacho de apenas 22 años, como entrega su vida a Cristo. Nosotros como papás queremos que nuestros hijos sean ingenieros, tengan dinero, sepan 4 idiomas, pero escúcheme bien, cero Dios, que nuestro mayor interés es ese. Ni que crezcan para servirlo, ni que aprendan algo para honrarlo. Y todo el tiempo estamos planeando nuestros propios proyectos de vida, sacando a Dios por derecha. Nunca se había vivido tanta frialdad en la iglesia de Cristo. Y si no,
mire la cantidad de sillas que hoy, el día de hoy, hay desocupadas. ¿Iglesias se llenan? Sí. Las que te dicen que si tú siembras, consigues. Que si tú saltas y la pasas bien en la iglesia, se percibió la presencia de Dios. Pero una iglesia en la que se predica la palabra del Señor, en la que se le honra y se le invita a servir al Señor a pesar de sí mismos, sabes que esas iglesias están en vía de extinción. Yo creo que es el momento, queridos hermanos, que la iglesia reconsidere verdaderamente a quién está siguiendo. Si se quiere conformar a este siglo con los auditorios y las comodidades y los grandes equipos de sonido y toda la cantidad de cosas, o queremos conformarnos a la imagen de Cristo, tener discípulos y predicar el evangelio hasta que se acaben las fuerzas. Hermanos, los invito, los motivo. El Cristo de gloria nos está esperando y coronas hay para aquellos que son fieles a Él. Les animo. El escenario que Dios nos ha puesto es un escenario de gloria, donde la manifestación del Espíritu Santo se va a dar en la medida que nosotros, obreros fieles, obedientes al Señor, consagrados a Él, estemos dispuestos a dar un paso más hacia Él. Uno no va a la iglesia para pasarla bien, nosotros somos iglesia. En 8 días vamos a ver una persona que entiende esto, que registra esto, que habla esto, como es el Evangelio de Mateo, termina diciendo, mi casa tiene que ser una iglesia. Y se conforma una iglesia prácticamente en su casa, con publicanos, con prostitutas, y todos están invitados. Y si usted es religioso, también venga para acá. Y usted es un escriba, también venga para acá. Y quiere abrir mucho la boca, pues ábrela ya. Y todos están cordialmente invitados. En ese mismo escenario, desde el versículo 28 en adelante, Mateo invita a todos sus amigos, a la ralea, a la escoria, a que conozcan de Jesucristo. Es la invitación que Dios nos está haciendo el día de hoy. Hay mucho por hacer, queridos hermanos. Vamos a orar.